Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien, aunque hay muchos que se están enfermando últimamente. Todos los institutos están enfermos. Hoy acaba de empezar el hermano Víctor, entonces no se escapó. Él pensaba que ya se lo libró, pero no. Se enfermó el día de hoy, entonces está en casa. Y entonces espero que los demás estén bien. Entonces vamos a empezar con la escuela dominical en esta mañana. Vamos a seguir con el libro de Esther. Ya vamos a comenzar a leer los pasajes. Entonces, si voy a ser honestos con ustedes, la verdad este libro sí ha sido un poco retoso, se puede decir así. Se ha sido muy, how would you say challenging? Challenging, reto. Ha sido un reto para mí, por la manera de estudiar. Primeramente porque, como si recuerdan la semana pasada, les había comentado que el libro de Esther es un libro que realmente no está mencionado el nombre de Dios. El nombre de Dios realmente no está mencionado, o no hay realmente una referencia espiritual en este libro de Esther. Entonces se me hace se ha sido un reto poder dar una explicación a una aplicación sobre estos pasajes. Más bien, les había contado que el libro de Esther es una novela. El libro de Esther es una novela donde hay un héroe, hay un villano, hay un problema que se tiene que resolver. Entonces es una novela, una historia. Y me quedando estudiando, aunque se hace muy interesante, hasta ahorita me ha gustado por lo histórico del libro de Esther. Es básicamente la manera que les he podido explicar, de una manera como una historia. Entonces, por eso les digo que es un reto poder dar el estudio de Esther. Y hasta ahorita me está gustando. Entonces, el libro de Esther lo voy a estar dando como una historia, y vamos a ver sobre mucho de la historia del mundo antiguo, igual con esto. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por esta mañana, por los hermanos que están aquí. Padre, te pido por los hermanos que aún no han llegado, que pueden llegar con bien, y oramos por los hermanos que están enfermos, que les puedes seguir sanando, para que puedan estar aquí en la iglesia pronto. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, amén. Ok, ahora, si recuerdan, la semana pasada les había comentado que el propósito del libro de Esther fue para describir el origen de la fiesta de Purim. ¿Okay? La fiesta de Purim, si recuerdan la semana pasada, es una fiesta muy, muy grande para el pueblo de Israel. Es celebrado muy grande hasta el día de hoy. De hecho, cuando celebran la fiesta de Purim, lo celebran o cuentan la historia de Esther. Okay. Ahí está. No me gusta que esté aquí, no me deja leer la Biblia. Ok, entonces en la fiesta de Purim se lee el libro de Esther en el que está celebrando. Entonces, para los judíos, esa celebración es algo muy grande. Entonces, por eso fue el propósito de este libro. Pero también, aunque no está mencionado el nombre de Dios, menciona mucho, o muestra más bien mucho, sobre la providencia de Dios. ¿Okay? Si recuerdan, la providencia básicamente es que Dios, el Rey Soberano, tiene todo en control y pone todas las piezas, o junta todas las piezas y los pone en lugar para cumplir su propósito. Es una manera muy simple que lo puedo explicar. ¿Okay? Dios tiene todo en control y pone las piezas para que se cumpla su propósito. Esa es la providencia de Dios. Entonces, en ese libro se muestra mucho en cómo Dios está poniendo todo, o está juntando todas las piezas y los pone para que las profecías se cumplen, para que se cumpla su propósito al final. Entonces, en los primeros pasajes que he estudiado, es muy interesante porque se ve luego cómo se ve luego la providencia de Él. O sea, es muy interesante, desde el principio se muestra. Entonces eso para mí fue algo muy emocionante, fue muy chido, por decir, cómo fue que ya podemos ver la providencia de Dios comenzando el libro. Y lo vamos a ver en unos momentos. ¿Okay? Versículos 1 y 2 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Entonces, luego en el versículo 1 vemos la grandeza que era el imperio persa, o medo-persa. ¿Okay? Era muy grande,
se me olvidó pasar una imagen al hermano Israel pues, sobre la mapa, cómo era el imperio de Persia. Entonces, básicamente, como decía el versículo, si pueden reconocer dónde queda la India en el mapa mundial, entonces fue desde la India, desde el río Indo, hasta el otro lado, que fue hasta Etiopía, ya llegando casi un poco más al sur de África. ¿Okay? Entonces, básicamente, toda esta parte, gracias, hermano. Entonces, casi del sur, casi como Etiopía, hasta la India, como una luna, hasta la India, fue básicamente el imperio del Medo-Persa. ¿Okay? Solamente le faltaba conquistar Europa y Grecia. ¿Okay? Y eso es muy importante porque en este versículo vamos a ver por qué. Ahora, el versículo 2 dice, en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Ahora, antes de seguir, si recuerdan que la semana pasada había mencionado sobre una batalla muy famosa. Fue la batalla de los, a ver si lo puedo encontrar aquí, la batalla de las Termópilas. Fue una batalla muy importante en la historia, que era Persia contra 300 espartanos. Fue una batalla muy grande. Y la semana pasada les mencioné que muchas personas pensaban que era Jerjes que hizo esta pelea contra los 300 espartanos. Pero les quiero pedir perdón, me equivoqué. Aparentemente el libro que estudié tenía las fechas un poco confusas y equivocadas. Porque el pastor mencionó que era Jerjes, entonces yo tuve que estudiarlo de nuevo y tuve que estudiar libros de historia para ver que es Artajerjes o es Jerjes que peleó esta batalla. Entonces, mientras estaba estudiando los libros de historia, vi que era Jerjes que peleó esta batalla. Era Jerjes que peleó la batalla tengo que leerlo porque no lo voy a pronunciar bien, de los Termópilas, la batalla de Termópoli. Entonces, fue Jerjes que peleó y fue Jerjes, si vieron la película muy, muy sanguíneo, si vieron la película, ya ves cómo te peló con todo. Realmente ese fue el esposo de Esther. Él fue el esposo de Esther, él fue el que peleó contra los 300 espartanos en Grecia. Y esa batalla fue muy importante para los persios. Ahora, la Biblia no nos dice mucho sobre la vida del rey Jerjes. Y es muy, muy común en la Biblia. Si ven los otros libros del Antiguo Testamento, cuando está mencionado como el rey Ciro, el rey Nabucodonosor, el rey Dario, el rey Artajerjes, realmente no nos dice mucho sobre la historia de ellos, cómo llegaron a ser rey o cómo tomaron el reino. Entonces, para ver cómo fue que empezó, tenemos que realmente salirnos de la Biblia y poder leer un poco de historia. De hecho, hay un historiador, ¿cómo se pronuncia? Heródoto. Él menciona que realmente cuando el rey Jerjes tomó el reino de Persia, pues su papá fue el rey Darío. Entonces, él fue su papá. Ahora, el rey Darío tuvo dos hijos. Uno fue, no escribí el nombre, pero él tuvo un hermano mayor. Pero no fue el primogénito que tomó el reino de Medo-Persia. La razón es porque la mamá de Jerjes no era la misma madre que el primogénito de Darío. La mamá del rey Jerjes fue el primer rey de Persia, que fue el rey Ciro. Entonces Jerjes fue el nieto del rey Ciro. Por lo tanto, para seguir el legado de los reinos, o de los reyes, pusieron al rey Jerjes como el rey de Medo-Persia cuando falleció el rey Darío. Entonces fue así que el rey Jerjes tomó el reino de Medo-Persia después del rey Darío. Entonces, por eso te digo, la Biblia no nos muestra, no nos explica cómo fue que pasó. Entonces tenemos que salirnos un poco y poder ver la historia, cómo fue Jerjes. Ahora también, Jerjes fue el rey más famoso de los demás
en la historia porque, primeramente, por la batalla con los 300, Thermopylae. Entonces fue muy famoso por esa batalla. Pero también fue muy famoso porque realmente, el pastor mencionó eso la semana pasada, y realmente él se creó como un dios. De hecho, también, si vamos otra vez a la historia, si recuerdan la película, si los que lo vieron, él realmente creía que nada lo podía dañar, nada lo podía cortarle, sacarle sangre. Él realmente se creó como un dios. Y él fue uno de los reyes muy, muy fuertes, muy malignos, la verdad. Entonces es casi muy, muy chistoso, muy impresionante imaginarnos que el rey Esther realmente fue casado con esta persona. Con una persona, con alguien tan grande, tan malo como era él. O sea, fácilmente, y vamos a verlo en la siguiente semana, cómo fue que el rey Jerjes realmente pudo matar a Esther cuando se echaba un capricho. Entonces imagínense ser esposa de una persona así. Pero aún así, Esther, ¿cómo se dice? No sé, se me fue también en inglés. Pero es muy impresionante cómo Esther siguió siendo la esposa de este rey. Y cómo Dios puso todo en motion. En movimiento. Es que se me vienen las palabras en inglés y si no se me vienen en español. Entonces es muy impresionante cómo Dios pone todo en movimiento para que pueda cumplir su propósito de Él. Entonces, versículo 3 al 6, dice: en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos tenidos delante de él, a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio de huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tenido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jancito. Ahora, en otros versículos muestra que el rey Asuero hizo un gran banquete de 180 días. Ahora, no fue que el reino, el imperio de Medio Persa, aquí en la capital de Susa, como mencionan los versículos, no quiere decir que realmente hicieron un banquete que duró 180 días seguidos. No puede ser así. La razón por qué no puede ser así, porque el rey invitó a todos los príncipes de sus provincias. Imagínense que todos los reyes que tenían alrededor se vinieron a un solo lugar y celebraron una fiesta de 180 días, de 6 meses. El reino o el imperio iba a ser vulnerable, iba a ser muy débil. Y otras naciones pudieron llegar fácilmente a comenzar a tomar el imperio. Entonces, el rey Asuero básicamente lo que estaba haciendo cuando hizo este banquete de 180 días, básicamente estaba rotando a los príncipes. Entonces, tal vez una semana invitaba a 7 príncipes, otra semana unos 3 nomás, o otros días a otros 4. Entonces el rey Asuero estaba invitando a príncipes a tener un banquete con ellos. Y esto duró a un periodo de 6 meses. Entonces no fue que fue tan seguido, todos vinieron una sola vez y lo celebraron por 6 meses. No. Simplemente el rey Asuero, o el rey Jerjes, estaba invitándolos poco a poco, unos por unos, y así fue que estaba celebrando este banquete grande. Y al final de los 180 es cuando hizo una semana de 7 días para hacer un banquete grande, igual. Y es durante esos 7 días cuando ya todos se vinieron y se hicieron una gran fiesta durante esos 7 días. Entonces eso tiene más sentido que todos vienen por una semana solamente, no pasa nada en una semana.
Entonces fue así. Entonces no fue unos 180 días seguidos, sino que básicamente el rey Asuero estaba invitando a los príncipes de las provincias poco por poco. ¿Okay? Ahora, aquí se me hace muy interesante para mí porque me he preguntado por qué fue que hizo esta celebración. Ahora, viendo la historia, hay personas que comentan cuándo fue que se sucedió este banquete. Hay unas personas que realmente creen que el banquete comenzó ya cuando el rey Asuero venció a los 300 espartanos y comenzó a unirse con su ejército naval para tomar la ciudad de Atenas. Y obviamente cuando él regresó a su ejército naval, él los dejó con sus líderes y él se regresó a la capital de Susa y fue ahí cuando comenzó todos los eventos de Esther, en el libro de Esther. ¿Okay? Pero hay otros historiadores que creen que lo que está mencionando este banquete fue antes de la batalla de Grecia. La razón fue porque habían dos guerras contra Grecia. ¿Okay? El padre de Jerjes trató de invadir a Grecia una vez. Trató de invadirlo antes y falló. El rey Darío no pudo vencer a Grecia. Grecia los venció. Entonces ya cuando falleció, como tomó el reino Jerjes, él quiso expandir el imperio de Medo-Persa. Entonces él decidió otra vez hacer planes para invadir a Grecia. Entonces por eso fue la razón por qué estaba haciendo sus banquetes, o este banquete muy grande. Porque estaba invitando a los príncipes para mostrarles su poder que él tuvo, para mostrarles que él tuvo el dinero, él tuvo el poder para hacer un ejército grandísimo, un ejército muy grande para poder invadir Grecia. Entonces, por eso fue que hizo estos banquetes, por eso fue que invitaba a los príncipes de las provincias para tomar planes para poder atacar a Grecia. ¿Okay? Eso es una manera de ver, eso es lo que unos históricos dicen. Entonces yo a lo personal estoy al lado de ese lado que hizo el banquete por razones políticas, para hacer un gran ejército para ya poder invadir a Grecia. Entonces yo creo que eso fue los eventos que estaba pasando en el libro de Esther. Básicamente ya Jerjes estaba haciendo cosas, preparando todo para invadir a Grecia. No fue después. Y como saben, si han leído la historia, no la historia de Esther, sino en eventos históricos, obviamente también el rey Jerjes falló a invadir a Grecia. Para mí eso se me hace muy impresionante, porque aquí podemos ver claramente la primera muestra de la providencia de Dios. Si recuerden, en el libro de Daniel fue profetizado de las naciones o de los imperios que iban a pasar. Primero era Babilonia, después era Medo-Persa y después era Grecia. Entonces en este libro vemos la providencia que Dios básicamente ya estaba preparando todo para la caída del imperio de Medo-Persa. Porque fue después de esa batalla que ya cuando Grecia comenzó a invadir a todas las provincias de Medo-Persa y comenzó a tomar territorios, y ya comenzó el imperio de Grecia. Entonces desde aquí vemos, si lo relacionamos lo que acabamos de leer, vamos a leer el versículo de 3 al 6 otra vez. Dice: en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos tenían delante de él, y los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Entonces, si relacionamos este pasaje con la historia del mundo antiguo, vemos que ya estaba todo preparado. Dios ya puso los piezas, los juntó y los preparó
para poder cumplir la profecía que le dio a Daniel cuando Medo Persa iba a caer y iba a comenzar el imperio de Grecia. ¿Okay? Entonces, al principio del libro de Esther ya podemos ver la providencia de Dios. Nos muestra que Dios ha estado en control desde el principio. Entonces, por eso a mí se me hace muy interesante este pasaje, que ya está mostrando luego la providencia de Dios. Ya está mostrando que Él ya puso que hizo que el rey Suero hiciera un banquete para hacer planes para invadir Grecia, para poder fallar, y que ya pueda Grecia tomar todo, comenzar su imperio. No sé ustedes, pero a mí la verdad se me hizo muy interesante. Se hace muy interesante cuando podemos relacionar un libro de la Biblia con la historia. Y a veces yo pienso, esto es lo que yo pienso, no estoy diciendo que es así, pero yo creo que por eso Dios no mostraba los eventos históricos como las razones por qué el rey Asuero hizo este banquete. Por qué fue que no mencionaba cómo fue que como rey Jerjes llegó a tomar el reino. Entonces esos detalles no mencionan las Biblias realmente, pero cuando relacionamos los libros de la Biblia con los eventos históricos, podemos ver que la Biblia es verdad. No hay nada, ningún fallo en la Biblia. Es impresionante eso para mí. Entonces, una vez más, vemos la providencia de Dios comenzando ya en el principio del libro de Esther. Y vamos a seguir viendo más. El versículo 7 dice: y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida, pon mucha atención en ese versículo, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Ahora, les digo que pongan atención a este versículo, porque este es un versículo con un detalle muy importante. Obviamente, cuando lo estaba estudiando, yo me pregunté, ¿por qué está mencionando que el rey puso una ley de que toda la gente puede tomar conforme a lo que ellos quieran? Supuestamente ya estaban en un banquete, ya estaban en una fiesta, obviamente iban a tomar. Entonces, ¿por qué es tan importante este detalle? Y me seguí preguntando, estaba estudiando, y aquí muestra la segunda parte de la providencia de Dios. Porque cuando seguimos estudiando el libro, cuando vamos a ver la semana pasada, como lo vamos a ver la semana pasada, como podemos regresar, como vamos a ver la próxima semana, vamos a ver cómo ese detalle de ese versículo causó un drama con el rey y la reina. ¿Okay? Entonces Dios puso en la mente del rey hacer un banquete, para hacer una fiesta, para sacar una ley de tomar vino, y eso iba a poner todo en movimiento para que la reina Esther pudiera tomar o ser reina. A mí es impresionante ver eso, es un detalle. Y no muchos lo ven así. Es un detalle. Si leyendo los versículos, vemos por esa razón fue que comenzaron. Ahora, la razón por qué puso esta ley, porque las costumbres del antiguo mundo solamente bebían vino o tomaban cuando el rey mismo tomaba la copa y él tomó. ¿Okay? Entonces nadie podía tomar vino hasta que el rey tomaba vino. Eso fue el costumbre. Eso fue el costumbre del mundo antiguo. Entonces fue que el rey Asuero sacó esta nueva ley de que no esperen por mí, estamos en fiesta, ustedes toman lo que quieran, no tienen que esperar a mí para tomar vino, ustedes sigan tomando. Está bien. Entonces fue una ley que él sacó. Versículos 9 a 11. Dice: asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigda, Abda, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante de Asuero, que trajesen la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y los príncipes de su belleza.
a los príncipes su belleza porque era hermosa. En el versículo 9 muestra que la reina Vista hizo un banquete para las mujeres. Ahora, era costumbre en el Antiguo Testamento que las mujeres realmente no pudieron tener fiestas con los hombres, especialmente cuando eran eventos o asuntos políticos. ¿Okay? Las mujeres no podían estar con los hombres en el mismo salón o cuarto donde sea que lo estaban celebrando. Así fue los costumbres del mundo antiguo. Entonces, estaba mencionando eso que estaba pasando durante los 7 días, ya cuando todos los príncipes, realmente ya cuando todos vinieron en un solo lugar, fue cuando ya la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres, porque obviamente los reyes no iban a venir solos, o los otros príncipes no iban a venir solos, tuvieron que traer a sus esposas, y más que nada, a mostrar cuál de ellas era la más hermosa. Entonces era muy común, mucho del ego del hombre en aquellos días para mostrar la belleza de las mujeres. ¿Okay? Entonces obviamente los príncipes de los primerenses iban a traer a sus esposas. Pero como no podían estar en el mismo salón, entonces la reina Vasti hizo una banquete para ellas en privado. ¿Okay? Entonces ellos estaban todos juntos. Ahora, como dice el versículo 10, dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a estos 7 eunucos que la llamaran a reina Vasti. Entonces, para entonces ya el rey estaba borracho. Ya no tenía control de su cuerpo. Y esto se hace muy irónico porque el rey Jerjes o el rey Asuero, siendo el rey de un imperio tan grande que tuvo control de muchos territorios, no pudo controlar su propio cuerpo. Ahora sí, es muy común que muchas personas toman vino y pierden el control de su cuerpo. ¿Okay? Pero mientras que estamos siguiendo el libro de Esther, vamos a ver qué tan fácil se influencia el rey Asuero. Y lo vemos seguido tras seguido, lo vemos muy común, que realmente el rey Asuero no hacía decisiones por sí mismo, sino que tomaba el consejo de sus consejeros. Entonces a mí se hace muy irónico eso, que es un rey tan grande que tuvo control de todo, pero no pudo tomar control de sus decisiones, no sabía cómo tomar decisiones. Entonces siempre se tenía que depender de los consejos del concilio o de los ancianos o de sus propios asesores. Entonces para mí se hace muy irónico eso. Eso muestra una característica del rey. Obvio que cuando una persona toma mucho y ya no tiene control de sus acciones, pero viendo esto también vemos que el rey realmente no tuvo control de sus acciones. Entonces, una vez más podemos ver, realmente Dios puso este tipo de características al rey Asuero para poder poner todo en control, poner todo el movimiento para que todos los eventos que va a pasar en el libro de Esther puedan cumplirse con el propósito de Dios. Okay. A mí se me hace muy interesante. Ya luego podemos ver la providencia de Dios 3 veces. Primeramente por el banquete que hizo el rey. Ya estaba haciendo planes para invadir a Grecia, que obviamente sabemos que falló, porque ya era tiempo que siguiera el siguiente imperio, que es Grecia, que Dios le dijo a Daniel que profetizara. Entonces fue la primera. Dios hizo todos los movimientos para que el rey Asuero hiciera este banquete. Después vimos que hizo una ley para que todos pudieran tomar, y yo he llegado a ser borracho y vamos a ver las dramas que se hizo. Y obviamente vemos que Dios realmente ya puso el rey Asuero con ese tipo de característica, que no pudo tomar control de sus propias acciones, o no tuvo control de sus propias acciones, no pudo tomar decisiones. Entonces todo esto realmente Dios lo puso en movimiento. Lo puso en movimiento y todo estaba concordando junto, ya listo para que conceda los eventos que va a pasar. Hasta ahorita ya se ve mucho ya la providencia de Dios, y vamos a seguir viendo más y más y más mientras que estamos viendo el libro de Esther.
Entonces, ahora como el rey ya estaba borracho, como estaba en la fiesta y estaba mostrando a los demás su grandeza como rey de un imperio, claro que también tuvo que mostrar que él tenía la mujer más hermosa del mundo. Como estaban todos borrachos, por seguro le estaban dando carrilla al rey, y el rey tuvo que mostrar que él realmente tuvo la reina o la esposa más bella del mundo. Obviamente esto es algo muy común. Y de hecho, si han visto películas sobre eventos así del mundo antiguo, muchas veces siempre tienen que hacer esto. Siempre tienen que mostrar a su reina, mostrar que ella es la más hermosa. ¿Okay? De hecho, hay otra película que yo recuerdo en este momento que se llama Troya. No sé si han visto esa película con Brad Pitt. Esa película es muy buena, la película, muy buena historia, pero esa batalla comenzó porque se robaron la reina del rey. Y se salieron escondidas, y el rey quiso mostrar la belleza de su esposa, y cuando no la encontró, supieron que fue robada y se fue con uno de los príncipes de Troya, y ya comenzó una gran batalla. ¿Okay? Esto es muy común en el mundo antiguo, hacer eso. Entonces siempre los reyes tenían que mostrar sus esposas que eran las más hermosas del mundo. Ahora, entonces, todo lo que vimos en estos pasajes fue como Dios estaba juntando todas las piezas para que su plan se lleve a cabo. Porque primeramente vimos que ya se hizo ya los preparativos para invadir a un imperio, a una nación, Grecia, ya se estaban haciendo todos los preparativos para invadir, pero obviamente iban a perder. El rey Asuero no sabía eso, obviamente. Él realmente pensaba que iba a ganar porque ya tuvo un gran ejército de los otros príncipes de la providencia. Pero ya Dios ya estaba poniendo todo en movimiento. Y después vemos cómo fue que puso esta ley que va a ser un drama en el libro de Esther, y va a llevar a cabo un evento que iban a sacar la reina. Y vamos a ver eso en la siguiente semana. Y por final vemos la providencia de Dios cuando hablamos del carácter o el personaje del rey Asuero o del rey Jerjes, que obviamente no sabía cómo tomar decisiones, por lo tanto se dependía a sus asesores para tomar ciertas cosas, y vamos a ver eso mucho más en los siguientes capítulos del libro de Esther. ¿Okay? Con otro personaje que va a ser mencionado. ¿Okay? Entonces hasta ahorita hemos visto dos personajes, el rey Asuero, que es Jerjes, y vemos a la reina Vasti. Lo voy a dejar aquí hasta el día de hoy, porque si ya me comienzo a meter ya con el drama que les prometí, es un poco más largo de historia y no me quiero quedar a medias de la historia. Entonces es un evento, una vez más regresando al versículo 8, cuando el rey hizo ley. Por esta ley fue que tomó mucho vino, y fue por esta ley, por tomar mucho vino, que llegó a ser el drama para la manera que la reina Vasti iba a responder al rey. Pero obviamente eso lo voy a dejar para la próxima semana. Entonces, pero una vez más, vemos luego la providencia de Dios. Aunque no está mencionado Dios, si leen los versículos una vez más, el nombre de Dios no está mencionado hasta ahorita. Pero luego vemos la providencia de Dios. Entonces, para la próxima semana vamos a ver, lo voy a dejar, how would you say cliffhanger? No. Voy a dejar ahí picados, ¿no? Ya ves que algunas series al final del episodio le dejan en un momento muy así drástico y quieres saber lo que va a pasar la próxima semana. Entonces aquí por eso lo voy a dejar esa semana para que sea suspenso, pero ver las caras y no funcionó. Entonces aquí lo vamos a dejar el día de hoy, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este libro, damos gracias a Dios por los eventos históricos que nos muestran lo que está pasando durante los eventos del libro de Esther. Damos gracias a Dios porque nos das, eso muestra que realmente tu palabra está relacionada con la historia. Entonces te pedimos que nos sigas cuidando, que sigas cuidando de este servicio de este día, y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.